Hola a todos, mi nombre es Liz Posada y bienvenidos a la clase de Ven Sígueme. Hoy Doctrina y Convenios, sección 49 a la sección 50. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muy bien, bienvenidos a todos ustedes. Como siempre, me hace muy feliz verte aquí el día de hoy, pues en esta sección de hoy vamos a encontrar la unidad en la enseñanza del plan de Dios y la doctrina de Cristo, mostrando el camino para estos nuevos miembros de la Iglesia en cómo todos nos unimos en un propósito, mente y corazón. Así que sin más, vamos a empezar y adentrémonos directamente al versículo 5 de la sección 49, que dice lo siguiente. Así dice el Señor. Pues yo soy Dios, y he mandado a mi unigénito Hijo al mundo para la redención del mundo, y he decretado que el que lo reciba será salvo, y el que no lo reciba será condenado. Te hago esta pregunta. ¿Notaste lo interesante en este versículo 5 que no hemos tal vez visto mucho en Doctrina y Convenios hasta este punto? Aquí dice, yo soy Dios, y he enviado a mi Hijo unigénito al mundo. Suena como si fuera la voz del Padre hablando acá, ¿verdad? Pues hasta ahora en Doctrina y Convenios mayormente hemos escuchado la voz de Jesucristo hablando a las personas a través del profeta José Smith. Pero aquí dice, yo soy Dios y he enviado a mi Hijo unigénito. Así que tenemos un par de opciones. La primera opción es una opción que efectivamente sea el Padre Celestial hablando. La segunda opción es que sea el Hijo hablando, como en otras revelaciones, pero esta vez lo haga bajo la investidura divina de autoridad, porque hay otros lugares en las Escrituras donde ciertos profetas nos han dicho que esto ha sucedido. Ahora, un dato interesante aquí es preguntarse, ¿dónde más en las Escrituras sabemos con certeza que es el Padre quien está hablando? Bueno, el lugar más claro que conozco en todas las escrituras es cuando el padre y el hijo están juntos en la arboleda sagrada y el padre le dice al joven José, José, este es mi hijo amado, escúchalo. Ahí es muy claro que es el padre, ¿verdad? Pero quiero compartir con ustedes porque hay otros momentos, como el bautismo de Cristo en el monte de la transfiguración y entre los nefitas y los lamanitas en tercer Nefi 11, cuando oyen la voz del Padre. Esos son ejemplos claros de que el Padre está hablando directamente a personas en la tierra. Ahora otro pasaje que es divertido para cruzar diferencias con el versículo 5 de esta sección es segundo de Nefi, capítulo 31. En esta parte de las escrituras estamos al final de la vida de Nefi y comenzando el versículo 10, escribe lo siguiente. Y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, ¿podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre? Luego, en el versículo 11 sigue diciendo, y el Padre dijo, arrepentíos, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi Hijo amado. Así que aquí Nefi está escribiendo y la voz del Padre dice, bueno, ¿cuál es su mensaje? Arrepentimiento y bautismo en el nombre de su Hijo. Ahora, tengamos en cuenta aquí, hermanos y hermanas y amigos, que el bautismo, el arrepentimiento o la fe en Cristo no son ideas humanas, no fueron inventadas por personas preguntándose, bueno, ¿qué podemos hacer para conectarnos un poco más con Dios? Estas son cosas que el Padre nos ha dado como medios para conectarnos con Él y con el Hijo a través de estos pasos que Él ha dispuesto para nosotros. Ahora, sigamos viendo el versículo 12 de segundo Nefi. Y además vino a mí la voz del Hijo, diciendo, a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo, como a mí. Por tanto, seguidme y haced todas las cosas que me habéis visto hacer. ¿No te encanta el hecho de que el Padre traza el camino que debe seguirse y luego Jesús viene a la tierra y nos muestra ese camino? Él lo vive, Él se convierte en todo lo que el Padre ha dispuesto para nosotros. Ahora, si pasamos la página o vamos hacia abajo y miramos el versículo 14, continúa diciendo, mas he aquí, amados hermanos míos, así vino a mí la voz del Hijo diciendo. Y aquí vamos a ver cómo otra vez se enfoca en el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo y en cómo debemos permanecer en el camino. Versículo 15.
Y oí la voz del Padre que decía, sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que prevalezca hasta el fin, éste será salvo. Muy bien, Liz, pero nos dijiste que íbamos a hablar de la sección 49 a la 50, ¿por qué estamos yéndonos a segundo Nefi? Pues quise señalar esta sección de las escrituras en segundo Nefi 31 por una razón muy importante, porque en esta sección escuchamos la voz del Padre y la voz del Hijo, así que en el versículo 11 y 12 escuchamos la voz del Padre y luego la del Hijo en el 14 y en el 15, de nuevo la voz del Hijo y luego la del Padre. Ambos comparten el Evangelio tal como fue establecido por el Padre y llevado a cabo por el Hijo en este contexto de Nefi. Por lo tanto, al volver a nuestras escrituras de Doctrina y Convenios, sección 49, no debería sorprendernos que tanto el Padre como el Hijo puedan hablarle a José Smith o a través de él a otras personas por diversas razones, ya que hay precedentes en las escrituras anteriores. Aquí está el punto. Sin importar, queridos hermanos, quién fue exactamente el que habló, Jesús enfatizará la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Y como dijo Jesús en Doctrina y Convenios sección 1, ya sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Creo que también el Padre diría, ya sea por mi propia voz o por la voz de mi Hijo, es lo mismo. ¿A qué vamos con todo esto? La obra, la gloria, el propósito, la perfección, la intención, el esfuerzo, la misión, todo es lo mismo. Tal vez hay algunas personas que se confundan o se frustran un poco cuando leen esto de descifrar de qué voz viene cada palabra en las escrituras. Yo simplemente amo volver a esta idea. Si no es claro, si no se indica con exactitud quién está hablando, es lo mismo. El mensaje es un mensaje de salvación para nosotros, que proviene de Dios en los cielos, sea el Padre, el Hijo o ambos, actuando de forma intercambiable. Nos están señalando lo que necesitamos saber para progresar. Una referencia cruzada indispensable junto al versículo 5, recuerdan el primero que leímos en la clase, podría ser Doctrina y Convenio sección 50, versículo 43. Por favor, observa lo que dice a José en el versículo 43. Y el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Muchas personas leerían eso y dirían, entonces los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son trinitarios. Pero si sigues leyendo, dice, y por cuanto me habéis recibido, vosotros sois en mí y yo en vosotros. Notarás esa pequeña preposición. En. Es una palabra de 2 letras, pero muy importante aquí, porque volviendo al inicio, el Padre y yo somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y a medida en que me hayáis recibido, estáis en mí y yo en vosotros. Así que obtenemos esta hermosa relación, el Padre en el Hijo en el Padre, hasta el punto que cuando el Hijo actúa, porque el Padre está en él, puede hablar como si fuera el Padre en ciertos momentos y en otros momentos habla por sí mismo. Y entonces luego entra esta maravillosa imagen donde entramos tú y yo, la misma comparación. El Hijo puede estar en ti y tú en el Hijo. Y hoy quise tratar esto porque sé que a muchos les abruma no saber exactamente quién está hablando. Pero toda esta cuestión de la voz y de quién habla directamente en la sección 49 o en toda Doctrina y Convenios, para mí es un lugar hermoso para hacer una pausa y tal vez enfocarnos en cuál es mi relación con el Salvador. Porque aquí Él te está diciendo que si lo recibes, entonces Él estará en ti y tú estarás en Él. Esto es muy, muy similar a las palabras de oración intercesoras en Juan 12:21, donde Él ora al Padre diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Y termina la escritura diciendo, ellos sean uno en nosotros, para que todos podamos llegar a ser unificados y llegar a ser uno solo. ¿No es esta la esencia de toda la misión de Jesucristo? Y es que usando la palabra que se le da a William Tyndale
y a otros que veremos en estos capítulos, expiación, y en inglés significa add one man, es el proceso o el resultado de llegar a ser uno solo, de llegar a estar unidos. Hermanos y hermanas y amigos, eso está en el centro del Evangelio de Jesucristo y creo que estamos viendo esa enseñanza representada aquí cada vez que la deidad habla a la tierra. Se refleja esta unidad y esta unicidad desde el cielo y Él está tratando de ayudarnos a nosotros en la tierra a hacer lo mismo. Y realmente, ¿cuánto necesita nuestro mundo más unidad? Más unidad y menos división, menos polarización y menos combatividad y enfrentamiento. Y muy bien, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Quería hablar un poco de esto porque sé que es algo que les preocupa a muchos de ustedes, no entender exactamente de quién viene, pero me encanta ver cómo las escrituras siempre nos llevan a, sin importar que tal vez no lo entiendas todo, lo que sí puedes entender es que Cristo desea ser uno contigo. Esa es la enseñanza más importante y la revelación más sagrada que debemos tener para nosotros. El Señor espera que yo sea uno con Él y con mi Padre Celestial. Y como siempre te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal de More God. Queremos llegar a 50,000 de todos ustedes para llevar más de Dios a todos los corazones. No olvides suscribirte, compartir, dejar tu like y comentar. No siendo más, tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.